Y bueno amigos, tenemos un nuevo video que chicos les adelanto va a quedar sumamente interesante. Creo que lo vamos a disfrutar bastante. Atención porque estamos hablando de que hay una probabilidad que el video que vamos a ver del Chiringuito sea uno de los ridículos más grandes de todos los tiempos de la televisión. Y mira que hemos visto unos cuantos, la verdad. Es que no tiene ningún tipo de desperdicio. Y sobre el final vamos a ver algo también muy interesante de Spider Culé, que de alguna manera ha puesto los puntos sobre las IES de una manera importante sobre el tema de Florentino y ese relato que ellos han tenido durante toda la vida prácticamente. Va a ser un video bastante interesante, creo que lo vamos a disfrutar todos y les voy a pedir una sola cosa y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para arrancarlo ya mismo. Chicos, y para arrancar quería colocarles esto, me he tenido que colocar en el medio allí porque, bueno, hay unas imágenes del partido, es un programa que, bueno, está allí y no quería que me metieran copyright por el hecho de las imágenes que están ahí, pero bueno, lo importante son estos 15 segundos absolutamente maravillosos, así que presten muchísima atención. Pero entre los tres mejores del mundo a día de hoy no está. Ni a día de hoy, ni hace un mes, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Entonces, tú que has sido futbolista, lo sabes, yo creo que jugadores que tienen muy buena pinta o se cuidan o empiezan a ser regulares o no llegan. O sea. Es que es maravilloso, muchachos, me quiero quedar con eso definitivamente, porque igual muchos de nosotros nos precipitamos a llamar a Lamine Yamal el mejor futbolista del mundo. Para mí, pues básicamente tuvo un momento en el que, sin lugar a dudas, por lo menos era el más desequilibrante del mundo del fútbol. La verdad, porque los jugadores desequilibrantes del año pasado también tuvieron un periodo en el que tal vez no estaban siendo tan desequilibrantes. El caso de Vinicius, seguramente el más llamativo, estaba en un periodo complicado. Y el que estaba más agitando ese aspecto era Lamine, pero creo que se precipitó muchísimo y me parece una realidad lo que dice este chico. De verdad que es maravilloso y cada vez menos personas se comen el cuentico este de Lamine, incluyéndome. Yo al final lo vi tan dominante en algunos aspectos del fútbol que dije, es que lo tiene todo definitivamente, pero cada vez me genera más dudas definitivamente y espero que por supuesto se sostenga con el tiempo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Siguiente video. Y bueno amigos, en el siguiente video quería mostrarles esto del Chiringuito que ha sido como en el partido que jugó el Madrid el pasado fin de semana contra el Valencia. Ellos estaban ahí como antes de que empezara lo de la alineación y toda la cosa, haciendo como la previa y lo que siempre hacen ahí en el Twitch del Chiringuito, hablando pues de lo que había sucedido. Y una de las cosas que parece llamativo, lo colocó aquí la persona que coloca este tweet, se los voy a leer rápidamente, es lo que dicen aquí. Cristian Aries dice: Balboa y Sánchez en el Chiringuito frotándose las manos, a Vinicius lo crujen hoy. Menciona a Vini y nada, puro amor y aplausos. Esto pues básicamente es que no tiene desperdicio alguno. Repito, es muy difícil encontrarse muchachos con un ridículo más grande que este. Vamos a verlo. De Vinicius. Sonido, ¿vale? Cuando ha sonado el videomarcador. Eso es. El nombre de Vinicius en la alineación. Escuchamos. A ver. Sí, ha seguido rápido, que hay muchas veces que en los nombres grandes, Bellingham, Vinicius, Mbappé, dejan un poco de 2 segundos, 1 segundo para que la gente pueda aplaudir tal. Hoy ha ido rápido y dice Marcos allí que está allí, ni un solo pito para Vinicius. Pues nada, hay diferencia. A mí me sorprende. Perdón del madridismo. Yo creía que iba a haber un aviso. A mí me sorprende, dice Balboa, las caras que ponen estos señores al darse cuenta del ridículo que han hecho es que no tienen desperdicio alguno, muchachos. Es absolutamente maravilloso y debe ser muy jodido para ellos que han pasado tanto tiempo gestionando una campaña para que se reviente a Vinicius y que haya llegado al Bernabéu, y el Bernabéu justo después de lo que pasó. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que pasó con Vini. De hecho, mi opinión personal es que creo sinceramente que se equivocó, pero lo que nos ha demostrado Vinicius es que una persona bastante humilde y entendió pues su error. También hoy salió Ancelotti diciendo que le había llamado diciéndole que se había equivocado, que no quiere ser un padre, que no sé qué. Y bueno, lo que yo veo es que un tipo como Vinicius entendió perfectamente lo que había sucedido, decidió cortarlo por la raíz. Ayer también se vio cómo se dio la mano con Xabi Alonso, entendió pues básicamente su papel dentro de todos estos juegos, y la verdad es que él no tiene ningún tipo de desperdicio verlos llorar y verlos mamar de esta manera tan absurda y tan maravillosa. Yo, de verdad, como les digo, debe ser tremendamente jodido. Me compadezco ante ellos porque sé que les tienen unas ganas a Vinicius y lo que querían que pasara ayer en el Bernabéu evidentemente no sucedió. Pero es que como el madridismo
va a ir a abuchar a Vinicius. Abuchen a Vinicius si está teniendo un mal rendimiento como el de la pasada temporada. Pero por un gesto que lo que demuestra es competitividad y ganas de estar dentro de la cancha para ayudar al equipo, la verdad es que me cuesta mucho. Además es un tipo que nos acaba de dar 2 Champions. No fue hace 2 décadas, sino hace no tanto. Todavía ovacionan a Messi después de que los quebró y no les dio nunca prácticamente nada después de que firmó ese gran contrato. Imagínense ustedes lo que pasa con el Bernabéu con Vini. Vamos a cerrar con lo de Spider Culé. Chicos, aquí está el video y la verdad es que es para imprimir este video y hacerse un tatuaje del mismo porque es brutal. Mira que es difícil. Lo que pasa es que Spider tiene cierto público madridista y él se ayuda a eso, pero lo que hace referencia a este hombre es maravilloso, de cómo los youtubers del Barça han ido engañando durante décadas sobre el relato del valor de mercado, de lo que controla Florentino y de lo que no controla Florentino. Y la verdad es que me parece maravilloso, repito, él porque tiene un público de este tipo y sabe pues que básicamente no se le va a acabar ese tema, pero es que es maravilloso para escucharlo este minuto 29 segundos de una manera espectacular. Si esto está comprado por Florentino Pérez, ¿por qué el valor de Vinicius ha vuelto a caer? Llegó a un pico de 200 millones, ha caído a 150, bajó a 170 y ahora a 150. ¿Y por qué los precios de Fermín, que sube a 60 millones, y de Ferran, que vuelve a valer 50? Mar Bernal se dobla, este me parece una ganga, ha pasado de 5 a 10 millones, y Lamine Yamal se mantiene en 200 millones. ¿Por qué iba Florentino ahora a modificar estos valores? ¿Para que no sospechemos? Pues seguramente os dirán algo así, porque si no ya me dirás tú qué os van a decir. Oye, que os dieron la turra con el tema de Endrick, con el tema de Vinicius, con el tema de Rafinha, que claro que esto lo hacen para que no sé qué, y toda una película, minutos y minutos hablando gilipolleces una detrás de otra, para hablar de que Transfer Market está controlado por el Real Madrid, como el CTA, el gobierno español, la Unión Europea, el Banco Central, la Reserva Federal, Donald Trump, los extraterrestres, Dios, el diablo y el cosmos, todo lo controla Florentino. Pero bueno, ¿cuándo llegará un momento en que algunos de vosotros diréis: esto no cuadra, tío, es que no cuadra? ¿En algún momento vais a usar vuestra propia cabeza para daros cuenta que os están metiendo un relato así, como si fuerais patos a los que hay que hacer crecer el hígado para el paté, que se están metiendo ahí raca para adentro, tío? Chicos, es que es absolutamente maravilloso, les repito, 1 minuto 29 de un señor que entendió absolutamente cómo funcionan las cosas. Y que sí, mira, incluso del lado del madridista también hay pues cierto sector que añade que todo está controlado por Laporta, el arbitraje, tal, que tal. Yo pues sí tengo algunos pensamientos al respecto de esto, pero no soy de los que piensa que el Barça tiene absolutamente todo bajo su control, ¿no? Aunque es más creíble incluso lo del Barça que lo del Real Madrid. Pero repito, este tipo de videos hay que difundirlo, hay que entenderlo y hay que comprender la valía que tienen, porque es muy difícil encontrar a un culé, porque él ha dicho abiertamente que es culé y ya después le acusarán del español o de lo que sea, pero ha dicho abiertamente que es del Barça, y que venga a salir con esto es significativo definitivamente, y muy pocas veces nos vamos a encontrar con un contenido ni similar al respecto de esto, ¿no? De todos modos, bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Mañana por supuesto venimos con más contenido. Mañana día de cumpleaños y Real Madrid en Anfield Road, va a ser todo bastante interesante, así que bueno, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.